Julián, buen día. Bueno, arrancamos siendo las 10:15 horas, lunes 13 de abril, así que arrancamos. Me gustaría escuchar algún retorno de alguno de ustedes que quiera comentarme a ver cómo van las cosas, qué novedades tienen. eh, digamos, si van bien con este sistema, si quieren hacer algún planteo. A ver, un minuto mientras se siguen sumando algunos. ¿Alguien quiere tomar este? Sí, buen día, María Sol. Bueno, Martín, te pido por favor que vos mires el chat, así nos vamos organizando y vamos a arrancar. Bueno, si Espera un no poquito, hay... Carlos, ¿me pasás el nombre de nuevo del chico si le mando un Ah, mail? sí, sí, pues ya. Emanuel Siviero. Emanuel Siviero. Gracias. Debe ser que no está en el grupo. Le En el grupo. mando correo. Ujú. Perfecto. Bueno, estamos entonces ya estamos para arrancar. Son 60 ya, así que está muy bien. Está muy bien, estamos en todo caso, Manuel, que se integre en un ratito. Así que, bueno, si no hay preguntas, si no hay planteos, arrancamos. Venimos trabajando con cinemática. Eh, como noticia, les digo que el día ayer, bueno, en realidad a última hora ayer, terminé de subir los videos digamos, que les había prometido, donde les explico más en detalle, que ustedes pueden volver y entrar y salir en mi canal de YouTube, que se llama Carlos Blanco, mi nombre. Pueden observar. Martín les iba a pasar el tema que vamos a tratar ahora, que es caída libre. Lo van a tener el enlace ahí directamente en el grupo de WhatsApp. De nuevo, ¿dónde vamos a mirar caída libre? Yo les sugiero el SEARS. Observen que el SEARS, que algunos muy poquitos de ustedes me lo pidieron, tal vez se lo van pasando entre ustedes, pero en la página 53 del SEARS es donde podemos, digamos, donde pueden mirar ya directamente, previo, no olviden que yo les sugerí que lean primero el HEWIT. El HEWIT es una puerta de ingreso, una puerta grande de ingreso a la física, para entender. Yo voy a insistir mucho en que tenemos que entender física antes de ponernos a resolver el problema entonces, les decía, página 53 del SEARS. ¿Alguien me está hablando? ¿No? Bueno. Recuerden tener silenciados los micrófonos, no se olviden de eso, porque después le hacen memes en las redes con los gritos de ustedes. Así que no se olviden de silenciar los micrófonos. Bueno, vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Ahí estamos en la pizarra. Nosotros teníamos
teníamos, como siempre, para empezar a trabajar en el plano, nuestros ejes coordenados cartesianos ortogonales, X, Y. Nosotros trabajamos sobre el eje X, entonces ahí decíamos que X, digamos, trabajando en cinemática lineal, cuando yo les dije que caminaba por el medio de la clase, entonces todas las fórmulas estaban en X. Entonces, definimos la velocidad siempre en X, como espacio sobre tiempo. En realidad, lo más, digamos, lo más razonable de esto, lo más ajustado sería delta X sobre delta T. Delta X sobre delta T. Delta X sobre delta T, ahí definíamos velocidad. Y donde X, delta X, donde delta X era la trayectoria entre, yo estaba en X1 y después pasaba a X2, era X2 menos X1. Bien, entonces teníamos la definición de velocidad. Después definimos aceleración. La aceleración que también le decíamos que es A sub X era la variación de la velocidad, siempre en X, la variación de la velocidad en el tiempo. Entonces esto era V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Así definimos la aceleración, que era la variación de la velocidad. Si V2 es igual a V1, no había aceleración, la velocidad era constante. Entonces, a la aceleración la definían, perdón, le tenía las unidades en metros por segundo por cada segundo. Segundo por segundo, que es segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Después decíamos que si T1 es igual a 0 y T2 es igual a T, la velocidad en 2 es igual a la velocidad en 1 más aceleración por tiempo. Esta es una de las fórmulas más importantes que van a tener que tener claro. No necesariamente es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué? Porque digamos, puede ser cualquier punto intermedio del problema también. Lo que sí que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 más aceleración por tiempo. Ojo con los signos, todos estos son vectores. Todos estos son vectores. Entonces, pueden tener, digamos, tienen que tener muy en cuenta el signo. Bueno, a partir de esto, nosotros, y de velocidad promedio, la velocidad promedio, que era Bprom es igual a la semisuma, es decir, velocidad en 1 más velocidad en 2 dividido 2, eso daba la velocidad promedio. Si yo igualo esta fórmula, velocidad promedio, con la definición de velocidad, que dimos acá, con esta, o la siguiente, ¿cómo es? No, ya no la hice, es con esa, está bien, que digamos x2 menos x1, t2 menos t1, epa. Entonces, de ahí van a obtener, y les decía, en los videos que les subí a YouTube tienen la demostración paso a paso, la otra fórmula donde dice que la X final o la X genérica, digamos la posición genérica sería la posición genérica, es igual a la posición inicial, que puede ser 0 o 1, digamos normalmente la posición inicial es 0, digamos, o cualquier otra puede ser 1, la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo
más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esa fórmula, que la van a usar muchísimo, donde dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces, después, como yo de la fórmula esta, de esta fórmula, yo despejo t y lo reemplazo. Vamos a hacerlo acá rápidamente, porque les decía, el paso a paso lo tienen en YouTube. Si velocidad final es igual a velocidad inicial, mm, velocidad inicial, feo, ya voy a aprender a dibujar. Velocidad inicial, intenta hacer un 0. Estoy negado con el 0. Más aceleración por tiempo, entonces tiempo acá es igual a velocidad final menos velocidad, o velocidad cualquiera, menos velocidad inicial, sobre A. Si yo reemplazo esta fórmula de tiempo en esta, que está recuadrada, ahí lo que nos va a quedar es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta x, o sea, x2, x menos x0. Si x0 es si x0 es 0, va a ser 2a por x. Entonces, ahí van a poder obtener la velocidad final sin considerar el tiempo, que es una fórmula que se utiliza mucho. Entonces, fíjense que son 4 fórmulas en realidad. La definición de velocidad, que es esta, la definición de velocidad, después que velocidad teniendo en cuenta la aceleración, después tenés tenemos la posición en función del tiempo. Esta vendría a ser esta y la anterior son las ecuaciones horarias, que si alguno está leyendo algo que no me salen, la pueden, digamos, ahí insistimos mucho en las ecuaciones horarias. Y por último, esta última, que es obtener la velocidad final sin tener en cuenta el tiempo. Bien, pero ahora hablábamos de movimiento vertical, porque queremos llegar a estudiar lo que es ahora caída libre. Las fórmulas van a ser exactamente igual, pero todas en el eje Y, en el eje vertical, en el eje de las ordenadas. Entonces, la fórmula que la velocidad ahora va a ser en I, que va a ser la variación de I respecto del tiempo, la velocidad ahí, la aceleración en I, va a ser la variación de velocidad en I, o sea, BI2 menos BI1 sobre T2 menos T1. Entonces ahí tenemos la aceleración en I, T1. Y la fórmula, entonces, la velocidad con respecto a la, digamos, de esta última fórmula, sale que BI va a ser igual a B sub 0I, más A sub I por T. Esto quiso ser una A sub I por T. Aceleración por tiempo. Y la posición I genérica va a ser la posición inicial más velocidad inicial en I por tiempo más un medio de la aceleración en I por tiempo al cuadrado. Como pueden ver, las tres fórmulas
son exactamente iguales a las anteriores, pero referidas al eje de las ordenadas. ¿Alguna pregunta? Pues yo me embalo acá hablando y no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta o si Martín está contestando los chats, me avisan. Si no, seguimos. Entonces, vamos a estudiar qué pasa en la caída libre. A ver, observo un poquitito los chats. Martín, ahí le está diciendo justamente eso. Estamos hablando de, les repito acá, eje X y el eje Y, y estamos hablando de un móvil, la pelotita, que es más difícil dibujarla acá, que viene cayendo, ¿no? Que viene cayendo en este sentido. Salió fea la pelota, pero bueno, esto intenta hacer una pelota. Que viene cayendo en este sentido, entonces vamos a estudiar su movimiento. Como ustedes saben, digamos, todos estamos acá en la Tierra afectados por la gravedad. La gravedad es una fuerza siempre atractiva que nos imprime una aceleración que la vamos a reconocer con la letra G, de 9,8, uy, qué feo, de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esa es G minúscula imprenta, es la letra que nos va a identificar la gravedad como 9,8 metros por segundo. Y la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y la gravedad siempre es hacia el centro de la Tierra. G es un vector, porque la aceleración es un vector, está apuntando al centro de la Tierra. Entonces, si yo tengo digamos, cualquier elemento y lo suelto, inmediatamente independientemente de la masa, que eso es lo interesante, independientemente de la masa, ese cuerpo empieza a descender con esta aceleración. ¿Cómo es, digamos, cómo vamos a ubicarlo? ¿Cómo vamos, digamos, por qué estamos haciendo todo esto? Lo que queremos es analizar la trayectoria y poder manejar esa trayectoria. Entonces, voy a tener los ejes coordenados X, Y, y voy a tener, por ejemplo, si acá tengo un edificio, digamos ahí, como siempre hacemos un edificio, y yo estoy acá arriba, y estoy por largar una pelota, que la pelota va a caer acá, va a caer, entonces la pelota va a tener una cierta I sub 0, va a tener una cierta I sub 0. Entonces, la incógnita puede ser a qué velocidad llega, B sub I final, a qué velocidad llega, cuánto tiempo, digamos, todas esas incógnitas las van a resolver ustedes considerando las ecuaciones que veníamos trabajando. Entonces, pero, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Posición inicial, les dije, acá teníamos I sub 0, y las mismas fórmulas que estábamos trabajando. Entonces, la I genérica va a ser igual a I sub 0 más B sub 0 en I por T más un medio de A por T cuadrado. Bueno, vamos a analizar cómo vamos a aplicar esta ecuación. Entonces tenemos que la I esta que acabo de escribir puede ser cualquiera de estas posiciones, cualquiera de estas, incluso la final, que ahí sería la altura total. Normalmente eso es dato, o digamos, si el problema lo pide, pero puede no serlo, pero
Después, I sub 0 está claro ahí que es mi mano, que estoy arriba del techo del edificio, eso es I sub 0. ¿Qué pasa con B sub 0? Con B sub 0, B sub 0 en I. Esta B sub 0 en I puede ser positiva, negativa o 0. Si yo estoy arriba del edificio y simplemente abro mi mano y dejo caer ese móvil, esa velocidad inicial va a ser 0. Si yo en el momento que lo largo, digamos, le imprimo una velocidad ascendente y yo digo que esto es más, es positivo hacia arriba, entonces en ese digamos, esa B sub 0 va a ser positiva. En cambio, si le imprimo una velocidad hacia abajo, ahí B sub 0 va a ser negativa. Por tiempo, y acá la aceleración, si yo dije que G es negativa, la aceleración A va a ser menos G. Entonces esto queda menos 1/2 de G por T al cuadrado. Siempre, siempre la gravedad va a ser negativa si planteamos el eje de coordenadas cartesianas ortogonales con el eje de las ordenadas positivo hacia arriba. Entonces, si nosotros planteamos el eje de las ordenadas positivo hacia arriba, la gravedad va a ser negativa. Y acá tienen la fórmula que les va a permitir, en función del tiempo, hallar digamos, la posición de cada uno de esos, digamos, la posición esta y en todos los instantes. Bueno, ¿y a qué velocidad va a impactar en el piso? Que eso normalmente es a B sub I, que les dije ahí abajo. Va a ser igual a B sub 0 I, menos G por T. Menos G por T. Entonces, menos G por T. Ahí tienen las fórmulas, digamos, donde tienen que jugar, digamos, jugar con los datos que les da el problema. Ahí puede ser que el problema les dé el tiempo o les pregunte el tiempo y les da la velocidad de llegada. Por supuesto, la velocidad de salida siempre, la velocidad inicial siempre es dato. Y la gravedad siempre es dato. Y las posiciones suelen ser datos también. Normalmente es el tiempo y la velocidad con que impacta o que pasa en la ventana del tercer piso, digamos. Eso puede ser también, entonces van a tener que ver a qué altura está el tercer piso y ahí pueden tranquilamente pueden calcularlo como si fuese de la misma forma. ¿Alguien quiere preguntar algo? Estoy hablando yo solo. 79 Yo, participantes. Sí, perdón, ¿quién habló? yo, Franco, me llamo. Sarruti. Franco, sí, te escucho, Franco. Vos dijiste que cuando, digamos, tomamos la gravedad negativa, sería para la gráfica, porque si para la práctica se podría tomar positiva, ¿no? La gravedad siempre digamos, tiene un módulo positivo, digamos, no hay una gravedad negativa. Yo lo que dije es que como yo tomo el eje I positivo acá, I positivo, la gravedad va para el otro lado, entonces para I va a ser menos G. Y queda menos G por T. Si ustedes ponen este eje para el otro lado, digamos, para el positivo para abajo, por supuesto que va a ser más 9,8. Digamos, eso depende de ustedes y qué convención o qué bibliografía utilicen. Digamos, eso es indistinto. Lo importante es que lo puedan, digamos, nunca te equivoques que la gravedad va a ser en contra digamos, hacia el centro de la Tierra. Siempre es hacia el centro de la Tierra. ¿Se entiende? Lo otro es una convención de cómo tomo yo el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Gracias, profe. ¿Alguien más? Le dejo, hay chat que se lo dejo para Martín. Si alguien quiere hablar, entonces participamos entre todos. Muy bien, Franco, creo que me dijiste por la pregunta. Está muy bien, digamos, me siento mejor si participan así.
Bueno, sigamos. El siguiente tema es movimiento en dos dimensiones. Movimiento en dos dimensiones. Si yo tengo, digamos, una cosa que vaya por calle San Juan o por calle Salta, digamos, ahí tengo movimiento lineal en X, dijimos que era calle Salta, bueno, podría ser San Juan en Y ahora, pero si yo, en vez de manejarme solamente en X o solamente en Y, en realidad me manejo, me desplazo en el plano, me muevo tanto en X como en Y, ahí el desplazamiento es en dos coordenadas, o sea, en dos coordenadas. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar y definir lo que es velocidad y aceleración en este sentido? Bueno, lo que vamos a trabajar ahora es vectorialmente, entonces yo voy a tener el vector R1, que va a tener coordenadas y sub 1 y x1. Quedó medio desprolijo, vamos a arreglarlo un poquito. Vamos a arreglarlo un poquito. Este sería R1, vector, que tiene x1 e y1. Después va a haber otro punto por acá, por ejemplo, un punto por acá, que va a tener x2 y va a tener y sub 2. Entonces, y este va a ser R2. Entonces, el desplazamiento, que a ver si lo puedo identificar mejor así, este va a ser mi desplazamiento de R1 a R2, el desplazamiento de R1 a R2 va a ser mi delta R. Como yo tenía un delta X o un delta Y, si estaba en el eje de las abscisas, o en el eje de las abscisas o en el eje de las X, era delta X. En el eje de las ordenadas, era delta Y. Ahora en el plano es delta R, que va a ser igual a R2 menos R1. R2 menos R1. Entonces, perdón, que puse cuadrado, en realidad es R2 menos R1. Vector quise poner. Son todos vectores. Delta R. Y la velocidad, la velocidad va a ser, que también esto se lo dije bastante en las clases, digamos, que tienen subida a YouTube, en mi canal lo pueden ver un poco mejor, pero acá vamos a ir un poquito más rápido. La velocidad media va a estar definida como delta R sobre delta T. Delta R sobre delta T. Entonces, y la velocidad instantánea, que la reconocemos con B directamente, va a ser el límite cuando delta T tiende a 0 de delta R sobre delta T. Que esto va a ser la función derivada, la derivada de R respecto de T. Y acá me detengo un poquito porque, digamos, recuerdo lo que les dije, que se lo adelanté un poco cuando hablábamos de la velocidad instantánea en los ejes. La función derivada es una función que ustedes van a trabajar en análisis matemático, es una función más, y para nosotros es una herramienta. Entonces, es una herramienta más. Por lo pronto, yo necesito que sepan, con la tabla derivada para física alcanzan, en análisis van a tener que estudiar un poco más. Van a tener que estudiar un poco más. Simplemente, entonces, la velocidad, les dije, va a ser igual a la derivada del desplazamiento del vector posición respecto del tiempo. Y como es un vector, yo puedo derivar sus componentes. Entonces va a ser la derivada de x respecto del tiempo en el vector unitario y, que recuerden que lo que hacía el vector unitario y
referenciaba esa cantidad derivada de x respecto del tiempo al eje x, después más la derivada de y respecto del tiempo en el eje, en el versor o vector unitario j. Entonces, ¿y qué son cada una de estas? La derivada de x respecto del tiempo y la derivada de y respecto del tiempo nos dice que es la velocidad, esto es la velocidad en x, y esto es la velocidad en y. O sea, la velocidad ahora va a tener componentes. La velocidad, de nuevo, vamos de nuevo, v sub i, j. La velocidad ahora tiene componentes en el eje de las abscisas, en el eje de las ordenadas. Y por supuesto que la relación de, vamos a hacer un gráfico. Si yo tengo esto es mi velocidad, va a tener una componente en x, que va a ser v sub x, y va a tener una componente en y, que va a ser v sub i. ¿Y esto qué es? Pitágoras. Entonces no se olviden que velocidad al cuadrado va a ser v sub x al cuadrado más v sub i al cuadrado. V sub x al cuadrado más v sub i al cuadrado. Entonces, de esa manera, ustedes pueden tener la, digamos, la relación que hay entre las componentes de las velocidades. Tanto v sub x como v sub i es lo que veníamos trabajando. Veníamos trabajando con v sub x, veníamos trabajando en el eje de las abscisas, y v sub i, hace un ratito, les dije lo que era para caída libre y en el eje de las ordenadas. Y también este ángulo, que es muy importante, tita, alfa, o lo que ustedes quieran llamarlo, la tangente de tita, ustedes por definición de tangente, era cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que era v sub i sobre v sub x. Bueno, también esto se puede llevar al espacio poniéndole una dimensión más y trabajar en el eje z con el vector unitario k, y bueno, y de esa manera tenemos, la posibilidad también de manejarnos en el espacio. ¿Alguna pregunta? Hay muchas preguntas por chat, que me imagino que Martín las está respondiendo. Así que avanzamos entonces. Un ratito. Yo les iba a proponer hoy seguir un poquito más, si no se nos corta, y seguir un poquito más la clase. Me está quedando un solo tema, y si no hay ningún cuestionamiento, avanzamos un poquito más para que podamos llegar a lo que quiero, digamos, llegar hoy, que la idea es proyectiles. A ver, cambiamos un poquito. Dejamos de compartir. Me ven un poco a mí. A ver, reviso un poquito. Ahí está Martín. ¿Estamos? Perfecto, bueno, los dejo ahí que sigan charlando. Les voy a mostrar el libro Cuerpos en Caída Libre. Ustedes tienen lo que estuvimos trabajando ahora, lo pueden ver respecto a digamos, esta introducción que yo les hago, movimiento en 2 o 3 dimensiones. Acá tienen vector, posición y velocidad. Acá está lo que yo les definí, y si quieren anotarlo, en la página 71 del libro, y acá está lo que estuvimos trabajando recién. Y ahora vamos a hacer digamos, el último tema que tengo para charlar con ustedes hoy, es movimiento de proyectiles, que estos sí van a ser muchos ejercicios, y realmente nos interesa mucho que puedan entender este tema. Movimiento de proyectil
proyectil, ¿qué se define como proyectil? Es cualquier elemento que tiene una velocidad inicial y que después, una vez que uno le imprime una velocidad inicial, v sub 0, después queda libre, digamos, directamente libre para moverse con digamos, con lo que trae, con lo que inició, o sea, con esa velocidad inicial hace toda la trayectoria, que es la trayectoria que vamos a estudiar ahora. Y volvemos al pizarrón. Entonces, volvemos al pizarrón y yo, de nuevo, por eso recién vimos movimientos en 2 dimensiones, porque este es el primer ejemplo que ustedes van a tener del movimiento en 2 dimensiones. Entonces vamos a tener el eje X y el eje Y. Eje X y eje Y. Entonces, van a tener acá que yo tengo una pelota a la cual le voy a aplicar una patada, por ejemplo. Bueno, cualquier cosa. Normalmente en el pizarrón yo tiro el borrador que describe, lo tiro paralelo al pizarrón y el borrador en el pizarrón hace esto. Entonces, acá tenemos que estudiar esto. ¿Y qué es lo que le imprimo yo? Yo lo único que hago al pizarrón, al borrador, es darle una V sub 0. Una V sub 0 y un cierto ángulo tita. O el ángulo que ustedes les parezca, tita, alfa, siempre una letra griega, que es la que normalmente digamos, normalmente este es el ángulo, es alfa. Vamos a hacerlo alfa, si les queda el ángulo alfa. Que es alfa sub 0, porque es el ángulo inicial. Bueno, de acuerdo a lo que les dije hace unos minutos, esta V sub 0 va a poder ser descompuesta en una componente en el eje de las ordenadas y una componente en el eje de las abscisas. Va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Y así la vamos a analizar. ¿Y cómo se comporta? ¿Por qué hace esta curva? ¿Por qué hace este movimiento de curva? Porque es una composición de un movimiento en el eje horizontal o eje de las abscisas, que es un MRU. Y en cambio, en el eje vertical tenemos un MRUB. ¿Por qué? Porque en el eje de las Y, o en el eje de las ordenadas, en todo el tiempo de movimiento vamos a tener la aceleración de la gravedad. Vamos a tener G, que nos va a consumir, primero va a hacer disminuir esa velocidad V sub 0I, la va a disminuir hasta que acá, en la parte más alta, va a ser 0 esa V sub 0I, y a partir de ese momento va a empezar a ser negativa. Entonces, antes de hacer ninguna fórmula, ningún número, analicemos nuevamente esto. Yo voy a tener... Pueden hacer preguntas si yo no escucho, pues no estoy leyendo, por favor, abra el micrófono alguno y me hacen alguna pregunta. Entonces les dije que tenemos este movimiento que estamos estudiando. Tenemos V sub 0. Acá, si yo le llamo el punto, acá le llamo el punto 1, acá vamos a tener V sub 1. Si le llamamos acá, por ejemplo, el punto 2, acá vamos a tener V sub 2. Siempre la velocidad es tangente al desplazamiento. Entonces, acá vamos a tener V sub 3, me salió medio mal la tangente, pero esa es la idea. Y acá vamos a tener V sub 4, que es más abajo, pero bueno. V sub 4. Entonces, observen, cada una de estas va a estar formada por una componente que va a ser
B sub 0i, esta va a ser B sub 1i, acá B sub 2, B sub 2i es igual a 0, y acá tenemos B sub 3i, B sub 3i. Ahora, ¿qué pasa con X? A ver, tomamos este color. B sub 0x va a ser igual a B sub 1x, va a ser igual a B sub 2x, va a ser igual a B sub 3, B sub 3x, y va a ser igual a B sub 4x, B sub 4x. Les dije, esta es constante, constante, porque era MRU. Yo les dije que esto era MRU. Entonces, la velocidad, si desprecio el rozamiento con el aire, una vez que salió va a ser constante. Entonces, esas van a ser las... ¿Alguna pregunta? Me pareció escuchar recién. Bueno, entonces les dije que va a ser constante y vamos a ver de qué manera, cómo vamos a poder tratar este tema. Entonces, fórmulas para tratar el tiro oblicuo o movimiento de proyectiles, tiene diferentes nombres, depende de la bibliografía. Yo, primero que nada, voy a querer tener la posición en X y en Y. Posición en X y en Y. Si mi posición en X es un MRU, es velocidad por tiempo. Es decir, es B sub 0 X por tiempo. Y B sub 0 en X, observen que es, si esto es alfa, es cateto adyacente, entonces es B sub 0 por coseno de alfa por tiempo. B sub 0 por coseno de alfa, B sub 0 por coseno de alfa, que es B sub 0 en X, coseno de alfa por tiempo. ¿Qué pasa con la posición en Y? Perdón. Con la posición en Y va a ser B sub 0 en Y por tiempo menos 1/2 de G por T cuadrado. B sub 0 en Y va a ser la componente, volvemos para atrás, la componente vertical acá en rojo, que es cateto opuesto, entonces esa es la función seno. Y va a ser igual a B sub 0 seno de alfa, B sub 0 seno de alfa por tiempo menos 1/2 de G por T cuadrado. Entonces, de esa forma yo tengo la posición, en función del tiempo, siempre en función del tiempo, tengo la posición de las dos. ¿Qué pasa con las velocidades? La velocidad en X, como les dije, va a ser B sub 0 X por el coseno de alfa sub 0, esto es constante. Constante. Esto es constante. ¿Y qué pasa con B sub I? La B sub I, que va a ir cambiando siempre porque va a ser igual a B sub 0 seno de alfa, pero ahora menos G por T. A medida que avanza el tiempo, la gravedad va haciendo su trabajo. En principio, esta parte hace que sea positiva, digamos, porque el tiempo todavía es chiquito, entonces acá nos aparece, va disminuyendo, acá es más grande, acá es más chico, acá se hace 0, ahí se hace 0, entonces, porque B sub I, esta parte B sub 0 seno es mayor que esta. En determinado momento se igualan, que es en la cima, y después esta parte es más importante, entonces pasa a ser negativa. Bueno, estas son las 4 fórmulas, la vamos a recuadrar. Esta
esta, y después tenemos estas dos. Estas 4 fórmulas son las que necesitan para ubicarlo, digamos, para resolver el problema. También pueden tener en cuenta que la posición en cada momento, que es el vector R, que nos da la posición a lo largo de todos los puntos de esa parábola, va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, eso está claro. Y lo mismo la velocidad, en cualquier momento, la velocidad v, que yo la dibujé ahí, va a ser la raíz cuadrada de las componentes, v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado. Y el ángulo alfa va a ser igual al arco tangente, que es la función inversa de la tangente, de la velocidad en el eje y la velocidad en el eje x. Entonces, arco tangente, ahí tenemos el ángulo en cada lugar. Bueno, y lo otro, digamos, también importante, que si esto es x, y esto es y, y esto es la curva, la parábola que estamos estudiando, lo escucho tan en silencio todo el resto que, pero creo que me están escuchando. Entonces va a haber una y igual a f de x, que tanto trabajaron en análisis matemático. Y igual a f de x. Bueno, ¿cuál sería nuestra y igual a f de x acá? Vuelvo para atrás un poquito y tomo digamos, esta ecuación, y acá tengo y igual a f de t. Entonces, la llevo allá y la vuelvo a escribir. Entonces, ahí teníamos que I era igual a B sub 0, seno de alfa sub 0, por t, menos 1/2 de g por t al cuadrado. Pero yo quiero igual a f de x, es decir, que tengo que reemplazar mi variable independiente t, que me aparece acá, por x. Me voy para atrás y observen que acá tengo, en esto, acá tengo x en función del tiempo. Entonces, despejo t de esa. Me vuelvo para atrás. Si x es igual a b sub 0 seno de alfa 0 por tiempo, entonces tiempo es igual a x sobre b sub 0 seno de alfa 0. Reemplazo esta t que acabo de calcular acá, la reemplazo en estos dos lugares. ¿Y qué obtengo? ¿Qué obtengo acá? Tengo que I es igual a B sub 0 seno de alfa 0, y en vez de t, ¿qué escribo? X sobre B sub 0. Perdón, nadie se dio cuenta que acá me equivoqué yo. Me da un poco vértigo esto, que no me están escuchando, me parece. Acá X era coseno. Acá era coseno. B sub 0, coseno de alfa 0, menos 1/2 de g, y en vez de t cuadrado pongo x cuadrado, b sub 0 cuadrado, coseno cuadrado de alfa 0. Bueno, ¿qué queda acá? B sub 0 se va con B sub 0, seno sobre coseno es tangente. Entonces me queda que I es igual, uy, qué feo, de nuevo, I es igual a tangente de alfa 0 por x, menos g por 2 veces b sub 0, coseno, los dos al cuadrado, de alfa 0,
Todo esto por x cuadrado. Bueno, si yo a esto le llamo b por x menos c por x al cuadrado, tengo la ecuación para cada valor de x, obtengo el valor de y. Eso sería la ecuación, la y igual a f de x, que ustedes siempre pueden hacer, digamos, lo han hecho un montón de veces, gráficos de todo tipo, en el, digamos, en análisis 1, cuando estudiaron funciones. Bueno, ¿alguna pregunta? Todo esto va a quedar guardado y, como les dije, está también en el... está también en el canal de YouTube que hemos subido. Me gustaría escuchar hablar un poquito a alguno de ustedes. Si alguno quiere hacer algún aporte. ¿Los videos los buscamos en el canal nomás o los subiste al campus? Los videos de las clases todavía no están subidos. Ya encontré la fórmula y cómo los voy a subir, ya les voy a avisar, porque no podía subirlos. Ahora sí ya encontré la forma de subirlos, así que los aclaratorios, los que están más armados para que ustedes entiendan, están en mi canal de YouTube. Los buscan, son los últimos subidos, pues los subí anoche, así que están ahí. Todos estos temas bien aclarados, importante que los puedan ver. ¿Alguien más? Respecto a la parte teórica con el CIARS, ¿anda bien? O sea, ¿están Sí, todos los por apuntes supuesto, teóricos? por supuesto. El CIARS es suficiente. El CIARS es suficiente, está muy bien, tiene